Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero compartir algo muy personal, una experiencia que cambió mi vida para siempre. No es solo una historia, sino un testimonio que siento la obligación de llevar al mundo. Es un mensaje de advertencia, esperanza y transformación. Lo que estoy a punto de revelarles desafiará la manera en que ven la vida, la fe y las decisiones que tomamos a diario. Todo comenzó en una noche aparentemente normal. Estaba orando sola, tratando de entender el propósito de Dios para mi vida. Mi corazón estaba cargado de preguntas, pero lleno de un anhelo de acercarme a Él. No sabía que lo que vendría después me llevaría más allá de este reino terrenal, a una realidad más vívida e intensa que cualquier cosa que hubiera imaginado. Os pido que escuchéis con el corazón abierto. Ya creáis o no, os animo a reflexionar sobre lo que voy a decir. Este testimonio no pretende infundir miedo, sino despertar algo en vuestro interior. Es un llamado urgente a reevaluar nuestra vida, nuestras relaciones y nuestro destino eterno. Lo que presencié desafía la comprensión humana. Vi con mis propios ojos los horrores del infierno, el sufrimiento indescriptible de quienes ignoraron las advertencias de Dios, pero también experimenté la gloria del cielo, la paz y el gozo abrumadores reservados para quienes caminan en obediencia. El reino espiritual es real. Hay una batalla continua por nuestras almas, y lo reconozcamos o no, nuestras decisiones nos están llevando hacia uno de dos destinos eternos. Este testimonio le mostrará lo que sucede cuando una persona llega a la eternidad sin estar preparada. Recibí esta visión no para guardarla para mí, sino para compartirla contigo. Si alguna vez has dudado de la realidad de la vida después de la muerte, te imploro que te quedes conmigo. Deja que estas palabras conmuevan tu corazón, porque cada decisión que tomes hoy tiene un peso eterno. Ahora, déjame llevarte de vuelta a esa fatídica noche en la que todo cambió. Ese fue el momento en el que el cielo abrió sus puertas y el infierno reveló sus secretos más oscuros ante mis propios ojos. Esa noche me arrodillé para orar como lo había hecho incontables veces antes, pero esta vez algo era diferente. Había un silencio inusual en la habitación, una presencia abrumadora que hizo que se me erizaran todos los pelos del cuerpo. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y de repente me di cuenta de que no estaba sola. Entonces, sin previo aviso, una luz indescriptible llenó el espacio a mi alrededor. No era como ninguna luz terrenal, era radiante, cálida, pero increíblemente brillante. Esperaba que me cegara, pero en cambio me atrajo, envolviéndome en una paz tan profunda que apenas podía respirar. En ese momento, supe que era divino. Una voz, distinta a todas las que había oído antes, me llamó por mi nombre. Era poderosa, llena de autoridad, pero transmitía un amor tan profundo que resonó en mi interior, como una verdad inquebrantable. «Hija mía», dijo la voz, «te he elegido para que veas lo que muchos se niegan a creer. Debes ser testigo y dar testimonio de la realidad de la eternidad». Me quedé paralizada, incapaz de moverme, pero mi corazón ardía con una urgencia inexplicable. Quería responder, pero no me salían las palabras. En cambio, sentí que me elevaban, como si mi alma se estuviera separando de mi cuerpo físico. Me volví para mirar hacia abajo, y me vi a mí misma todavía arrodillada, con las manos entrelazadas en oración y los ojos cerrados. El pánico intentó apoderarse de mí, pero una profunda sensación de seguridad llenó mi ser. Sabía que estaba en manos de Dios. A medida que ascendía, las paredes de mi habitación se desvanecieron y, de repente, me encontré de pie en un reino que no se parecía a nada en la tierra. Una nueva realidad había comenzado a desplegarse ante mí y no había vuelta atrás. Lo que estaba a punto de presenciar lo cambiaría todo. Estaba a punto de ver con mis propios ojos lo que hay más allá de esta vida, el destino de quienes rechazan a Dios y la recompensa de quienes aceptan su amor. La voz habló de nuevo. «Ven, porque hay mucho que tengo que mostrarte». Y con esas palabras, mi viaje más allá de este mundo realmente comenzó. Mientras me encontraba en ese reino sobrenatural, sentí tanto asombro como una reverencia inquebrantable. La presencia de Dios era innegable, pero sentí que estaba a punto de mostrarme algo aterrador. La voz que me había llamado ahora me guiaba hacia adelante,
Sin previo aviso, la atmósfera a mi alrededor cambió. La cálida luz que me había rodeado comenzó a atenuarse y una sensación escalofriante se deslizó por el aire. Sentí que me tiraban hacia abajo, como si la gravedad hubiera aumentado de repente. El ambiente, que antes era radiante, se convirtió en un abismo de oscuridad espesa y sofocante. El calor de la presencia de Dios todavía estaba conmigo, pero podía sentir el mal que acechaba. Había entrado en un reino que nunca había imaginado, ni en mis peores pesadillas. La oscuridad no era como la ausencia de luz. Era una entidad viva, densa y opresiva, que me oprimía por todos lados. Entonces, desde el vacío negro, comencé a escuchar algo que me hizo estremecer el alma. Gritos, alaridos y gemidos agonizantes. No eran solo ecos distantes, eran reales, cercanos y llenos de un tormento insoportable. Cuando mis ojos se acostumbraron, los vi, incontables almas atrapadas en una extensión interminable de sufrimiento. Se retorcían de un dolor inimaginable, con el rostro desencajado por el arrepentimiento y la desesperación. Cada grito contaba una historia, cada llanto llevaba consigo el peso del remordimiento. No eran simples fantasmas, eran personas reales, personas que alguna vez habían caminado por la tierra, que habían vivido vidas como las tuyas y las mías. Quise darme la vuelta, retirarme, pero la voz habló de nuevo. Debes ver, debes entender. Este es el destino de quienes rechazan mi verdad. Mi corazón latía con fuerza. Estaba presenciando los horrores del infierno, un lugar tan terrible que ninguna palabra podría describir completamente su tormento. Me di cuenta de ello con toda su fuerza. No se trataba de una visión simbólica, sino de algo real. Las almas que estaban delante de mí habían tomado decisiones en su vida terrenal que las habían conducido hasta aquí. Ahora no había escapatoria, no había una segunda oportunidad. Estaban atadas a su sufrimiento, eternamente separadas del amor de Dios. Temblé al verlos. Mi alma gritaba de angustia. Quería ayudarlos, sacarlos, pedir misericordia para ellos, pero era demasiado tarde. Su destino estaba sellado. A lo lejos, vi una estructura que me heló la sangre. Era una puerta enorme, ennegrecida y cubierta de símbolos grotescos que exudaban pura maldad. Las llamas lamían los bordes, pero no proporcionaban luz, solo un resplandor inquietante e infernal que apenas iluminaba el camino que tenía delante. Las puertas se abrieron con un rugido atronador y dejaron al descubierto un paisaje de pesadilla. Ríos de fuego fluían como lava fundida y el hedor a azufre y descomposición llenaba el aire. El suelo debajo de mí se sentía inestable, como si respirara y se moviera con cada paso. Criaturas demoníacas acechaban en las sombras. Sus ojos brillaban con malicia. Algunas parecían versiones retorcidas de animales, mientras que otras tenían formas grotescas, parecidas a las humanas. Silbaban y gruñían, sus voces estaban llenas de odio y tormento. Este era su dominio, un reino de sufrimiento gobernado por las fuerzas de la oscuridad. Miré a las almas que me rodeaban, sus rostros deformados por la agonía. Algunas extendían sus manos como si pidieran ayuda, pero sus manos me atravesaron como si yo fuera intocable. Sus bocas se movían, formando gritos silenciosos que se ahogaban en el abrumador ruido de la desesperación. Una figura me llamó la atención, un hombre que había sido un líder, una persona influyente. Lloraba amargamente, su cuerpo envuelto en llamas que nunca lo consumieron. Me vio y gritó: díganles, adviértanles, pensé que tenía tiempo, pensé que podía vivir como quisiera y arrepentirme más tarde, pero no había un más tarde. El peso de sus palabras me aplastó. ¿Cuántas personas viven con la misma mentalidad, creyendo que pueden ignorar a Dios hoy y buscarlo mañana? Pero para este hombre, el mañana nunca llegó. Su elección se había convertido en su sentencia eterna. La voz habló de nuevo. Muchos creen que tendrán otra oportunidad, pero cuando llega la muerte, el tiempo se detiene. Sus decisiones los siguen más allá de la tumba. La verdad era innegable. El infierno no era un mero concepto o una metáfora. Era real, y sus puertas estaban abiertas de par en par, esperando a quienes rechazaran el amor de Dios. Cuanto más me adentraba en ese reino desamparado,
más me daba cuenta de su aterrador orden. El infierno no era un caos. Estaba estructurado, organizado en diferentes secciones, cada una diseñada para castigar según los pecados cometidos en la vida. Vi una enorme prisión, con innumerables celdas que se extendían sin fin en la distancia. Dentro de cada una había almas atormentadas, atrapadas en las consecuencias de sus acciones terrenales. Pasé junto a una celda donde un hombre estaba sentado encadenado, llorando incontrolablemente. Su cuerpo estaba cubierto de heridas que nunca sanaban, y de vez en cuando, una figura oscura lo golpeaba con una fuerza invisible. Me miró con ojos vacíos y desesperados. Me lo advirtieron, murmuró. Me dijeron la verdad, pero me reí. Pensé que era invencible. Pensé que mi dinero, mi poder, mi inteligencia me salvarían. Apretó los dientes y sacudió la cabeza violentamente. Pero nada de eso importó. Al final, nada de eso importó. Esta constatación me golpeó como un puñetazo. ¿Cuántas personas viven su vida rechazando la verdad de Dios, pensando que son intocables? Pero ante la eternidad, todos sus logros, su orgullo, sus excusas, se vuelven inútiles. Me di vuelta hacia otra celda y vi a una mujer que gritaba angustiada. Su tormento era diferente. Estaba rodeada de ilusiones de su pasado, escenas de oportunidades que tuvo de elegir a Dios pero no lo hizo. Las visiones la atormentaban más que cualquier dolor físico. El arrepentimiento era el arma del infierno. Todas las almas que estaban allí sabían exactamente que las había llevado a ese lugar. No eran ignorantes. Habían tomado una decisión y, ahora, esa decisión era su realidad para siempre. No pude contener las lágrimas. Quería romper las cadenas, liberarlos. Pero la voz me recordó: su tiempo ha pasado. Tu tiempo no ha pasado. En el corazón de ese lugar terrible, vi algo que me hizo estremecer por completo. Un río que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Fluía sin fin, pero no estaba lleno de agua. En cambio, llevaba almas perdidas, arrastrándolas por su corriente oscura y ardiente. Los gritos que resonaban en ese río eran insoportables. Eran las almas que habían rechazado a Dios por completo, que habían vivido en completa rebelión, creyendo que eran sus propios dioses. Ahora estaban atrapados, siendo arrastrados cada vez más hacia el abismo, sin ninguna forma de escapar. Vi cómo un hombre arañaba las orillas, intentando salir. Gritaba pidiendo clemencia, otra oportunidad, pero fuerzas invisibles lo detuvieron. Fue arrastrado, y sus gritos se desvanecieron en el tormento interminable. Esta era la realidad del rechazo. No había negociación con la eternidad. Cada alma en ese río había tomado una decisión, y ahora se enfrentaba a sus consecuencias irreversibles. Me di la vuelta, con el alma destrozada. Este lugar era más que aterrador. Era la máxima manifestación de la separación de Dios. Allí no había esperanza ni amor, solo sufrimiento sin fin. La voz, todavía tranquila pero llena de dolor, volvió a hablar. Ven, tengo más que mostrarte. A medida que avanzaba por las profundidades de este reino, comencé a comprender algo profundo. El infierno no era solo un lugar de castigo, sino un reflejo de decisiones. Cada alma que estaba allí había recorrido un camino que la había llevado hasta aquí. Vi a personas que habían vivido de manera egoísta, sin pensar nunca en las consecuencias de sus acciones. Algunos habían elegido la avaricia en lugar de la generosidad. Otros habían elegido el odio en lugar del amor. Algunos se habían burlado de Dios, se habían reído de la rectitud y habían alentado el pecado en los demás. Ahora todos se enfrentaban a la aterradora verdad. Cada decisión importa. El infierno no era injusto ni cruel. Era simplemente el cumplimiento de lo que la gente había deseado en la tierra, una vida sin Dios. Ahora tenían exactamente eso. Temblé al darme cuenta. Si tan solo lo hubieran sabido, si tan solo hubieran escuchado. Y entonces, la voz susurró: pero aún hay tiempo para los que escuchan. A medida que me adentraba más en el abismo, mi corazón se hacía más pesado. Cuanto más me adentraba, más claro se volvía que ese lugar no era un accidente. Todas las almas que estaban allí habían creído algo que las había llevado a ese final.
Algunas habían sido engañadas por otras, pero muchas simplemente se habían engañado a sí mismas. Se habían dicho mentiras para justificar sus acciones, para silenciar la convicción de sus corazones. Vi a un grupo de almas en tormento, con sus rostros deformados por la incredulidad y el arrepentimiento. Gritaban de agonía, pero no solo por las llamas que los rodeaban. Era un sufrimiento más profundo, más interno, el sufrimiento de darse cuenta demasiado tarde de que se habían equivocado. Se habían convencido de que el infierno no era real, de que Dios era solo un mito, de que podían vivir como quisieran sin consecuencias. Un hombre, con el cuerpo envuelto en un fuego eterno que no consumía, levantó las manos hacia mí. Sus ojos estaban hundidos, llenos de una tristeza insoportable. Le dije a la gente que Dios no existía. Dijo, me reí de los que creían. Los llamé tontos. Y ahora lo veo, pero es demasiado tarde. La voz del Señor resonó en mi interior. Muchos recorren este camino creyendo la mayor mentira del enemigo, que tienen más tiempo. Se dicen a sí mismos que mañana cambiarán, pero el mañana nunca llega. Temblé al oír estas palabras. ¿Cuántas personas van por la vida creyendo que tendrán otra oportunidad, que pueden vivir para sí mismos hoy y buscar a Dios más tarde? Pero ninguno de nosotros sabe la hora en que se nos pedirá nuestra alma. Para estas almas, la mentira en la que creyeron las había llevado a un punto sin retorno. El fuego que los rodeaba no eran solo llamas. Era el peso ardiente de saber la verdad, cuando era demasiado tarde para actuar en consecuencia. Sentí un dolor abrumador al darme cuenta de que cada momento en la tierra es una oportunidad preciosa para volverse hacia Dios, pero muchos la desperdician persiguiendo cosas vacías. Me volví hacia la voz y pregunté, Señor, ¿qué podría haberlos salvado? Y Él respondió, un corazón humilde que busca la verdad. Pero el orgullo los mantuvo ciegos. El orgullo los convenció de que eran sus propios dioses, y ahora no les queda nada más que sus remordimientos. Lloré mientras veía a las almas seguir gritando, sabiendo que su mayor dolor no era solo el sufrimiento del infierno, sino el conocimiento de que lo habían elegido. A medida que avanzaba más, me encontré con un lugar diferente al resto del infierno. Estaba estructurado, con paredes de piedra oscura, bordeadas por lo que parecían enormes puertas antiguas. Sobre cada una había un nombre. Algunos los reconocí de la historia, otros no. Pero todos tenían algo en común. Eran los nombres de quienes habían afirmado servir a Dios, pero habían extraviado a la gente. Me llevaron a través de una de las puertas, y lo que vi dentro me sacudió hasta lo más profundo. Allí estaban pastores, sacerdotes, maestros, aquellos que una vez habían hablado de Dios, pero que vivían vidas llenas de pecado oculto. Algunos habían abusado de sus posiciones para obtener riqueza. Otros habían torcido la palabra de Dios para que la gente se sintiera cómoda en su pecado. Habían predicado una cosa, pero vivían otra. Un hombre estaba sentado en un rincón oscuro, temblando, repitiendo las mismas palabras una y otra vez. Me incliné y lo escuché susurrar. Prediqué el amor, pero ignoré la santidad. Les dije que no necesitaban arrepentirse. Les dije que el pecado era solo una elección personal, que Dios los aceptaría sin importar lo que pasara. Y me creyeron. Oh Dios, me creyeron. Y ahora están aquí gracias a mis palabras. Me quedé sin aliento al darme cuenta del peso de las falsas enseñanzas. Las personas que habían confiado en Él habían perecido siguiendo sus mentiras, y ahora su sangre estaba en sus manos. De nuevo se oyó la voz del Señor. No todos los que me llaman Señor entrarán en mi reino. Muchos dirán, ¿no profetizamos en tu nombre? Y yo les diré, apartaos de mí, porque nunca os conocí. Las almas de este lugar conocían la verdad, pero habían optado por distorsionarla. Y ahora sufrían no solo por sus propios pecados, sino por llevar a otros a la destrucción. Caí de rodillas al darme cuenta de que hoy en día muchas iglesias están llenas de personas que son religiosas en apariencia, pero muertas por dentro. Hablan de gracia, pero niegan la obediencia. Dicen que Dios es amor, pero olvidan que también es justo. Me volví al Señor y le supliqué, ¿cuántos hay todavía en la tierra, recorriendo este mismo camino? Y Él respondió, muchos.
Y si no se arrepienten, ellos también se encontrarán aquí. Me llevaron a otra cámara, una que parecía extrañamente silenciosa en comparación con las demás. Allí no había gritos, solo silencio, un silencio sofocante e insoportable. Cuando entré, vi a gente sentada en aislamiento. No estaban atados con cadenas, pero no podían moverse. Estaban atrapados por algo invisible, algo más fuerte que el hierro, su propia falta de perdón. Vi a una mujer que se agarraba el pecho como si estuviera sosteniendo algo preciado, pero cuando miré más de cerca, vi que tenía las manos vacías. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no podía hablar. ¿Por qué está ella aquí?, pregunté, y el Señor le respondió: ella se negó a perdonar. Llevó amargura en su corazón hasta su último aliento, y ahora la lleva por la eternidad. Vi a un hombre sentado a lo lejos, con los ojos llenos de rabia. Apretaba los puños, todavía lleno de la ira que había definido su vida. Había muerto odiando a quienes le habían hecho daño, negándose a dejarlos ir. Y ahora, ese odio era su compañero eterno. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Señor, ¿es realmente tan grave no perdonar? Y él respondió: ¿no os dije, si no perdonáis a los demás, tampoco os perdonará mi Padre? Ellos se aferraron a su dolor en lugar de a mi misericordia. Y ahora, su dolor los aferra a ellos. Me desplomé de tristeza al darme cuenta de cuántas personas en la tierra guardan rencor, pensando que es inofensivo. Pero la falta de perdón es un veneno que mata el alma. Y para estas personas, se había convertido en su prisión eterna. Quería gritarle al mundo: perdón, déjense ir. No permitan que la amargura los traiga hasta aquí. Pero sabía que muchos no me escucharían. Entonces, me volví al Señor y le pregunté: ¿queda alguna esperanza? Me miró con ojos llenos de tristeza y amor. Sí, pero solo para aquellos que lo eligen mientras aún respiran. Mientras me alejaban de ese lugar, me di cuenta de que el infierno no era solo un lugar de castigo, sino la consecuencia natural de rechazar a Dios. Era el lugar al que habían elegido ir quienes habían rechazado su amor. Sentí una gran urgencia. La gente necesitaba oír esto. Necesitaban saber que cada acción, cada pensamiento, cada elección importaban. Que el infierno no fue creado para ellos, sino para aquellos que rechazan el don de la salvación que Dios nos ha dado. Entonces, la voz del Señor habló una última vez: díganles, adviértanles, porque pronto la puerta se cerrará, y muchos clamarán por misericordia cuando sea demasiado tarde. Y con esas palabras terminó mi visión. Jadeé, y me encontré de nuevo en mi habitación, con el cuerpo temblando. Había visto la eternidad, y no podía permanecer en silencio. Cuando regresé a la presencia del Señor, mi corazón estaba apesadumbrado. Los horrores del infierno habían quedado grabados a fuego en mi alma, y todavía podía oír los ecos de quienes estaban atrapados en el tormento. Pero cuando estuve ante Él, una nueva revelación comenzó a revelarse ante mí, una que me llenó de una urgencia aún mayor. Vi un reloj enorme, suspendido en el cielo, cuyas manecillas se movían más rápido de lo que parecía natural. Con cada segundo que pasaba, sentía que algo monumental se acercaba. El aire mismo se sentía tenso, como si la creación estuviera conteniendo la respiración, esperando algo inevitable. Me volví hacia el Señor y le pregunté: ¿qué significa esto? Su voz, llena de solemne autoridad, respondió: el tiempo se acaba. Los días de gracia están llegando a su fin, pero muchos todavía creen que tienen tiempo. Entonces, vi la tierra debajo. La gente vivía como si nada importara, atrapada en su vida diaria, consumida por distracciones, en pos de la riqueza, el poder y el placer. Vi iglesias llenas de gente, pero vacías de verdadera devoción, predicadores que hablaban pero no advertían, creyentes que se reunían pero no se arrepentían. El Señor continuó: ellos creen que tienen el mañana, pero muchos serán llamados a comparecer ante mí hoy, sin estar preparados. Entonces, algo espantoso ocurrió. Las manecillas del reloj se detuvieron. Un profundo silencio cayó sobre todo. Y de repente, en un instante, multitudes de personas desaparecieron de la tierra. Los autos chocaron, las casas quedaron vacías,
El caos estalló por todas partes. Los que se habían quedado atrás corrieron despavoridos, gritando, pero ya era demasiado tarde. Me di cuenta de lo que estaba presenciando. El momento en que la oportunidad de salvación se acabaría. El momento en que la puerta de la misericordia se cerraría para siempre. Me volví hacia el Señor con lágrimas corriendo por mi rostro. ¿Qué debo hacer? Y Él respondió, dile que el tiempo es más corto de lo que creen. Dile que se despierten antes de que llegue el momento final. A medida que avanzaba mi viaje, vi algo que hizo temblar mi alma. Había ante mí un libro grande y radiante que brillaba con una luz sagrada. No podía ver su tamaño completo. Se extendía más allá de lo que mis ojos podían percibir. Supe inmediatamente qué era aquello. El libro de la vida. Había ángeles de pie frente a él, pasando las páginas y leyendo los nombres escritos allí. Contuve la respiración, esperando, mientras un nombre tras otro era pronunciado con alegría, y las almas eran conducidas a la gloria eterna. Entonces, ocurrió algo que me hizo encoger el corazón. Alguien llamó a alguien, pero no hubo respuesta. Vi un alma temblorosa que dio un paso adelante. Parecía confuso, desesperado, con las manos temblorosas. Por favor, suplicó, compruébelo de nuevo. Yo era una buena persona. Iba a la iglesia. Hice donaciones a la caridad. Hice muchas cosas buenas. Pero el ángel lo miró con tristeza. Tu nombre no está aquí. El hombre cayó de rodillas, llorando desconsoladamente. No, debe haber un error. Yo era religioso. Sabía de Dios. Entonces la voz del Señor resonó en los cielos. Ustedes sabían de mí, pero no me conocían. Vivían para ustedes mismos, no para mí. Nunca me entregaron su corazón. El hombre gritó mientras se lo llevaban, dándose cuenta demasiado tarde de que ser religioso nunca había sido suficiente. Quería caerme de bruces y llorar. ¿Cuántas personas creen que simplemente con ir a la iglesia, hacer buenas obras o llamarse cristianos, se salvarán? ¿Cuántas personas suponen que su nombre está escrito en el libro de la vida, solo para descubrir demasiado tarde que nunca le pertenecieron verdaderamente a Él? El Señor se volvió hacia mí y me dijo, diles, deseo sus corazones, no sus rituales vacíos. Busco a quienes me amen, no solo a quienes me reconozcan. Después de todo lo que había presenciado, de repente me rodeó una luz como nunca antes había visto. La atmósfera cambió en un instante. El tormento, el sufrimiento, el horror del infierno, todo desapareció. Sentí la presencia de una paz absoluta. Mi alma, que momentos antes estaba llena de dolor, ahora estaba llena de una alegría indescriptible. Entonces lo vi. Las puertas del cielo eran altos, dorados, radiantes de gloria, palpitantes de vida. Me invadió una calidez que no era solo física sino espiritual, una calidez de amor perfecto. El aire transportaba el sonido de la música más hermosa que jamás había escuchado, armonías tan puras y perfectas que parecían ser parte de mi ser. Vi ángeles, incontables en número, regocijándose, adorando, dando la bienvenida a las almas con los brazos abiertos. Cada alma que entraba era recibida con celebración, con un amor tan abrumador que apenas podía contener mis emociones. Lloré, no de tristeza, sino de deseo de quedarme. Esto es lo que he preparado, dijo el Señor, para quienes me aman, para quienes obedecen mi palabra. Este es su hogar eterno. Luego se volvió hacia mí y me dijo algo que me sacudió hasta lo más profundo. Muchos nunca verán este lugar, no porque yo los rechacé, sino porque ellos me rechazaron a mí. En ese momento todo me quedó claro. El cielo y el infierno no son destinos arbitrarios asignados al azar. Son las consecuencias directas de las decisiones que tomamos en la tierra. Los que entran al cielo no lo hacen porque fueron perfectos, sino porque aceptaron la misericordia y la gracia de Dios, entregándose a Él por completo. Los que terminan en el infierno lo hacen porque rechazaron esa gracia, escogiendo su propio camino en lugar del suyo. Vi cómo muchas personas en la tierra viven despreocupadas, pensando que más tarde tendrán tiempo para reconciliarse con Dios. Pero la verdad es que ninguno de nosotros tiene garantizado un día más. Vi cómo el enemigo susurra mentiras en las mentes de las personas,
tienes tiempo. Eres una buena persona. No necesitas cambiar. Dios lo entenderá. Pero estas son las mismas mentiras que han llevado a innumerables almas a la separación eterna de Él. Sabía que me habían enviado de vuelta con una misión, una advertencia, un llamado a despertar. Señor, susurré, ¿qué hago ahora? Y Él respondió, ve y díselo. Diles que la elección es suya, pero que deben elegir ahora. Abrí los ojos, jadeante. Estaba de nuevo en mi habitación, todavía arrodillada, con el rostro bañado en lágrimas. El corazón me latía con fuerza, el cuerpo me temblaba, pero una cosa estaba clara. Había visto la eternidad, y no podía quedarme callado. Ahora llevo este testimonio como un fuego dentro de mi alma. Si estás escuchando esto, no es por casualidad. Esta es tu oportunidad. Debes elegir ahora. ¿Seguirás viviendo como si no hubiera consecuencias? ¿Ignorarás las advertencias? ¿O te entregarás a aquel que te ama y dio su vida por ti? La puerta de la gracia todavía está abierta, pero no permanecerá abierta para siempre. Elige sabiamente. Tu eternidad depende de ello. He compartido todo lo que vi, cada visión, cada llanto, cada advertencia. Ahora, la decisión ya no es mía, es tuya. Algunos de ustedes pueden sentir una agitación en su corazón, una voz que les susurra que este mensaje es para ustedes. No lo ignoren. Es el Espíritu Santo llamándolos a despertar, a alejarse del camino de la destrucción y a entrar en los brazos de aquel que los ha amado desde el principio. Otros pueden sentirse indecisos, inseguros, preguntándose si algo de esto es real. Pero pregúntate esto: si estuvieras ante Dios esta noche, ¿estarías listo? Si tu nombre fuera llamado ante el libro de la vida, ¿estaría escrito allí? La eternidad no es un juego, no es una realidad lejana. Está a un momento de distancia, esperando por cada uno de nosotros. No dejes tu alma al azar. No creas la mentira de que tienes más tiempo. Hoy es el día de la salvación. Ahora mismo tienes una oportunidad que muchos en el infierno darían cualquier cosa por tener. Una oportunidad de dar marcha atrás, de rendirse, de elegir la vida. Si este mensaje te ha hablado, no dejes que termine aquí. Toma acción. Busca a Dios con todo tu corazón. Arrepiéntete de tus pecados. Entrégate plenamente a Él, porque cuando la puerta se cierra, no habrá segundas oportunidades. Y si crees que este mensaje necesita llegar a más personas, entonces, ayuda a difundir la verdad. Suscríbete a este canal y únete a esta misión de despertar a una generación que está dormida. Comparte este testimonio con alguien que necesite escucharlo. Llevemos la luz de la salvación a quienes caminan en tinieblas antes de que sea demasiado tarde. No te quedes solo mirando. Responde. Elige. Actúa. Estoy orando por ti. Aunque nunca te conozca en esta vida, espero verte algún día en la eternidad, regocijándome en la presencia de Dios, sabiendo que tomaste la decisión correcta. No estás solo. Eres amado más allá de toda medida, y mientras tengas aliento en tus pulmones, habrá esperanza. Mantente fuerte, sé fiel, y nunca dejes de buscar la verdad. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga y te guíe por su camino perfecto.